Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, muchas gracias. De nuevo, vamos a tener seguramente una jornada recontra provechosa de nuevo. Fue muy lindo, el primer día tuvimos muy lindos comentarios, estamos muy agradecidos con la participación de todos. Y bueno, y ahora vamos a ir afinando los detalles en muchos aspectos, así que esperamos su participación y como les dije la primera vez, van haciendo las preguntas y bueno, y vamos a ir trabajando sobre estas cuestiones que nos van planteando los disertantes y algunas inquietudes que van surgiendo. Quería confirmar que se estuviera grabando, eso por un lado. Por otro lado también decirles que hoy dos cositas, ya les van a hacer saber, pero ya tenemos el link con el material, se los voy a pegar yo. Al finalizar la clase de la doctora Páez y Silvana Páez y el doctor Esteban Gran-Grundy, quienes hoy nos van a acompañar, ambos son fiscales de la unidad de flagrancia, van a tener subido en el mismo link todo el material cuando finalice la jornada de ellos. ¿Qué más le quería contar? Algo muy breve. El formulario de asistencia lo pone, por supuesto, el instituto siempre al final, así que saben cómo es la mecánica, no tengan inconveniente. Nuevamente nos van haciendo las preguntas y ahora sí arrancamos dándole las gracias a la Secretaría de Graduados de la Facultad y a los centros de formación del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa, al Centro Núñez, particularmente al Ministerio Público Fiscal con Gustavo Copini y su gente. Bueno, largamos. Les presento. Son dos fiscales y van a trabajar fundamentalmente en este lugar. En primer lugar va a hablar la doctora Silvana Páez y vamos a dar 5 o 10 minutos de pregunta y trabajamos con casos prácticos. Después vamos a hacer lo mismo con el doctor Esteban Gran-Grundy sobre los que abordé él. Van a surgir preguntas, se las hacemos, se las trasladamos y después abordamos casos prácticos. Así que la presento Silvana, muy breve. Silvana es una compañera de toda la vida de acá de tribunales. Esteban también, un poco, ambos nos conocemos hace muchísimo tiempo, son excelentes personas y grandes funcionarios y además son muy buenos docentes. Silvana es en este momento fiscal de la Unidad de Flagrancia Norte. Previamente estuvo como fiscal de instrucción en la ciudad de Villa Carlos Paz. Fue secretaria de la oficina de LCN, que viene a ser Silvana. Fue directora de sumario del Ministerio Público Fiscal, fue directora de coordinación de la Fiscalía General, también con su formación de alguna manera en todo lo que fue la organización y gestión, así que Silvana ya también tenía mucha experiencia en esto. Fue vocal del tribunal, o es, no sé Silvana, si todavía seguís siendo, fuiste. Habilitarle el micrófono, por favor, a Silvana. Ahí está. Doctora, tiene que habilitarse usted su micrófono, doctora. Perfecto, perdón. Ex miembro del ex Tribunal de Conducta, ahora ya es dirección. Bueno, y ex. Pero además es magíster en Derecho y Argumentación de la UNC. Quiero confesarle que le tengo una recontra envidia a Silvana porque creo que es una de las especializaciones más lindas de la facultad. Es una cosa hermosa. Siempre hubiese querido hacerlo, la verdad es que no llegué por distintas razones, pero bueno, por ahí todavía me queda algo de margen. Y es docente de la asignatura de Derecho Procesal Penal en la UVP, la Universidad de la Pascal, y en la UNC. Así que, y bueno, ya después le cuento de Esteban, cuando le toque a Esteban. Por supuesto, Esteban está invitado también a participar de algunas cosas que se vayan generando con Silvana, cuando le formulemos las preguntas. Silvana, es todo tuyo. Gracias, Marcelo, muchas gracias, bienvenidos a todos por estar esta tarde con esta propuesta.
nos han convocado para empezar a dar un poco de difusión e información sobre este nuevo modelo de trabajo que se instauró en Córdoba, que es el Sistema Integral de Flagrancias. Quedo abiertas las preguntas, voy a hacer primero una pequeña introducción para tratarles de mostrar en general de qué se trata este nuevo sistema de trabajo. Básicamente hay como dos preguntas que se plantean, o de las que podemos partir, de por qué es distinto y cuál es la novedad en este caso. ¿Por qué es distinto este sistema? Porque tiene un universo de casos determinado y específico, y una modalidad de trabajo específica. El universo de casos es los casos de flagrancia. La modalidad específica y novedosa de trabajo es la forma del fiscal del caso. Ahora se lo desarrollo en un poquito más amplio, pero no les voy a explicar ni derecho procesal penal ni derecho penal, sí voy a hacer un pequeño repaso sobre lo que es flagrancia. Flagrancia es cuando al autor del hecho se lo atrapa cometiendo el hecho o inmediatamente después de haberlo cometido, cuando es perseguido por la policía o por los civiles, o cuando presenta rastros de recientemente haberlo cometido. Ese es el universo de casos sobre el que trabajamos, específica y excluyentemente. Un poquito más adelante les explico cuáles son las excepciones. ¿Y qué es esta modalidad del caso, modalidad de trabajo, perdón, del fiscal del caso? Significa que el fiscal que comienza a intervenir en un caso, en un hecho presuntamente delictivo, tiene la posibilidad de iniciarlo, conocerlo desde el principio, investigarlo y concluirlo, ya sea con una respuesta punitiva o no. Quiero hacer una pequeña aclaración, breve en palabras, pero profunda en el contenido. En flagrancia trabajamos con exactamente las mismas normas que trabaja el sistema penal de Córdoba. Esto es, Código Procesal Penal, Código Penal, leyes complementarias, Constitución Nacional y Constitución Provincial. La modalidad de trabajo de fiscal de caso también es una forma de trabajo que pueden utilizar los fiscales de instrucción. Solo que ahora esto se ha acotado a trabajar de esta manera los casos de flagrancia. ¿Qué significa el fiscal del caso? Vuelvo a repetir, desde que se conoce, el fiscal comienza, primero evalúa si es delito o no, luego reúne la prueba suficiente para llevarlo a juicio o para dar una respuesta no punitiva, y puede concluirlo por distintas salidas, condenas, salidas alternativas no punitivas, sobreseguimiento o requerimiento de elevación a juicio. Esto permite descomprimir al sistema penal en general de la carga de trabajo que implica este tipo de casos, que se llaman casos fáciles, por definirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque son casos fáciles. ¿Y qué son los casos de flagrancia? ¿Qué casos trata la unidad fiscal de flagrancia? Todas las personas aprendidas en flagrancia, en los términos a los que ya me referí, en la ciudad de Córdoba y la periferia, incluida La Calera, Mendiolaza, Villa Allende, hasta Río Ceballos, hasta Malvinas Argentinas, todas las personas mayores de edad atrapadas en flagrancia ingresan a nuestro sistema. Los menores también, luego se derivan para la justicia penal juvenil, los niños, niñas y adolescentes, y los mayores, o mayores y menores, cuando son conjuntas las participaciones, se tratan dentro de la unidad de flagrancia. ¿Qué casos, a pesar de ser flagrantes, no ingresan a flagrancia? Los que requieren mayor complejidad en la prueba, y para los que además hay personal específico de trabajo. Esto es, narcotráfico, familiar, penal económico, delitos complejos, etc. ¿Por qué y cómo se tratan los casos en la unidad de flagrancia? Se tratan en una unidad compuesta por 9 fiscales y muchos equipos de trabajo, que ya se los voy a explicar cómo están diseñados, porque la calidad de la prueba que se obtiene en una flagrancia
tiene tal contundencia que permite brindar una respuesta eficiente, con celeridad, ajustada a derecha y cercana en el tiempo a la comisión del hecho. En términos prácticos, ¿qué significa esto? La prueba permite alcanzar, la prueba reunida con la flagrancia permite alcanzar un grado de convicción suficiente para terminar el proceso por alguna de las vías previstas por la ley. Este sistema, igual que todo el sistema penal, esto es un modelo de trabajo. Es solo un modelo de trabajo inmerso en las leyes de Córdoba y el Código Penal, y que por supuesto también está inmerso y se rige por los principios de máxima suficiencia, mínima intervención y justicia restaurativa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce en la práctica? El caso ingresa y, repito, por la contundencia de la prueba, es rápidamente identificable por cuál de las salidas procesales que permite la ley puede ser resuelto. Esto es, el archivo, cuando el caso trae una prevención en flagrancia, pero resulta que el caso no es típico, por lo cual se procede al archivo a tener el artículo 334, una resolución. ¿Qué otras alternativas? La disponibilidad de la acción penal. Perdón, que no silencio el teléfono por cuestiones del instituto también, por las dudas si me avisan algo. La disponibilidad de la acción penal es un paradigma que se ha incorporado a nuestra legislación, que también se utiliza en cualquier fiscalía de instrucción, y que permite que el Ministerio Público Fiscal, por cuestiones vinculadas con los principios de oportunidad, que tienen que ver con la insignificancia de la lesión, con la pena natural sufrida por el autor del hecho, por la multiplicidad de condenas anteriores, o por la posibilidad de conciliación, habilitan al Ministerio Público Fiscal a tomar la decisión de no acusar. Frente a esto, se solicita sin más el sobreseimiento del caso al juez de control. Otra posibilidad de salida es la suspensión de juicio a prueba. Como van viendo, todas las alternativas son viables en cualquier modalidad de trabajo, además de que nosotros las estamos usando, están disponibles para todos. La suspensión de juicio a prueba es una salida posible cuando el caso es típico y además requiere todos los elementos que exige la ley para ser enfrentado a este tipo de solución. Esto es, que sea un delito de acción pública, menos de 3 años de prisión, que no sea funcionario público, que no sea violencia de género, narcotráfico, víctimas vulnerables, cuando no se haya concedido anteriormente este beneficio, y fundamentalmente cuando se ofrezca una reparación a la víctima que el juez considere suficiente para considerar reparado el hecho. ¿Esto qué implica? Esto es una salida también no punitiva frente al caso, no punitiva en principio, porque si durante el transcurso por el que se le imponen las reglas de conducta el imputado las cumple, la acción se extingue a través de un sobreseimiento. En caso de que no, el proceso avanza y puede terminar en una respuesta punitiva. Y por último, el juicio penúltimo, digamos, el juicio abreviado inicial. Les vuelvo a decir, es tan contundente la prueba que desde que entra la causa a la unidad, o sea, desde que entrega el procedimiento el policía, uno ya comienza, como saben, desde el primer momento se le notifica al imputado la imputación y la posibilidad de tener defensor, particular o privado, o sea que desde el comienzo estamos todos en paridad de armas, el imputado está defendido, la acusación está lista y tenemos la comunidad de prueba a disposición para todos. Entonces ya desde allí se puede avisorar cuál es la salida más apropiada para el caso. El juicio abreviado inicial es uno de estos. Cuando la prueba está colectada y especialmente en este caso el imputado ha prestado la voluntad de manera consciente y voluntaria de reconocer el hecho y la participación, podemos intentar ir a una audiencia abreviada habiendo pactado sobre
entre el Ministerio Público, la defensa y el imputado sobre la cantidad y la calidad de pena a imponerse. Bien, otra salida posible de las causas que ingresan es, vamos a tratar de decir que los casos que ingresan son flagrantes y tienen la prueba reunida en el primer momento. Pero no solo en la entrega del procedimiento, sino que tenemos una instrucción en la que se reciben testimonios, se hacen allanamientos, aperturas de teléfonos, declaración de la víctima, devolución de los secuestros, la ejecución de registros o secuestros. Todo está cercano en el tiempo y de posibilidades concretas. Cuando la prueba requerida para acreditar los extremos de la imputación delictiva requiere un tipo de prueba y una calidad de prueba que se extiende en el tiempo, por ejemplo, una pericia psiquiátrica, una pericia balística, el revenido químico de un arma y demás, excede los recursos y el objetivo de la unidad de flagrancia, por lo cual se deriva a la unidad territorial que corresponde por el lugar del hecho para que prosiga la investigación que requiere más tiempo. En definitiva, ¿cuál es el sentido de tener una unidad fiscal de flagrancia? El primer objetivo es una respuesta eficiente, una respuesta estatal eficiente y quizás no siempre punitiva frente al conflicto penal que tiene una prueba inmediata, concomitante prácticamente con el hecho. Y esto permite liberar recursos a los fiscales de cámara, a las cámaras del crimen y a los fiscales de instrucción, que ahora, habiéndole quitado a su caudal de causas que insumen mucho tiempo, por más que sean fáciles, entrecomillado, son fáciles porque la prueba ya está colectada. Ese es el término el sentido de facilidad del caso, ¿no? Les queda tiempo y recursos para tramitar las causas que requieren mayor profundidad y tiempo en la investigación y que merecen o necesitan ser definidas en un juicio abierto o por jurados. Es un redireccionamiento de recursos del Estado para lograr un poco más de eficiencia. ¿Cómo se conforma la unidad fiscal? El equipo de trabajo es distinto a las fiscalías de instrucción y a las fiscalías de cámara a los que estamos acostumbrados. Somos 9 fiscales repartidos en 2 sedes, sede norte y sede sur, y en cada una de esas sedes hay equipos de recepción. Todos los equipos están conducidos por funcionarios públicos, además de que todos los casos están controlados y guiados por los 9 fiscales de instrucción. Este equipo de recepción recibe el caso, lo analiza y define la situación procesal para saber si es de los que quedan en flagrancia o de los que se van a otro lado. Por ejemplo, porque es una violencia familiar, o porque resulta que abrimos un auto y parecía que tenía el dominio adulterado, entonces podría haber sido un encubrimiento, y cuando lo abrimos encontramos 50 inhibidores, armas de fuego y demás, que hablarían de posiblemente una banda. Entonces eso tiene que remitirse a la unidad territorial para que prosiga su investigación. En definitiva, la recepción resuelve la situación la primera respuesta de definición de situación procesal. ¿Queda preso, no queda preso, queda en la unidad fiscal o se va? Luego pasa al equipo de investigación, que se encarga de recibir testimonios, revisar las actas, hacer secuestros, hacer registros, solicitar allanamientos, aperturas de teléfono. Y cuando esta pequeña investigación concluye, la causa queda lista para pasar al equipo de litigación. Este equipo de litigación trabaja junto con el fiscal para preparar la causa y darle la respuesta definitiva, por cualquiera de las alternativas que les nombré. Sobreseimiento por disponibilidad, suspensión de juicio a prueba, o juicio abreviado inicial, o elevar la causa a juicio ante una cámara del crimen. Y la jurisdicción, que está integrada por todos los jueces de control, que tienen materia combinada en las fiscalías comunes y las de flagrancia,
excepto 3 jueces específicos que trabajan solo para flagrancia. En conclusión, esta nueva unidad de trabajo es un método de trabajo en el sistema penal de Córdoba que parte de los grandes pilares. Se utiliza frente a los casos de flagrancia, por la contundencia de la prueba, y se trabaja con el modelo de fiscal de caso que permite que el mismo fiscal sea el que conoce la causa desde el origen, la investiga y la lleva a concluir. Y finalmente las salidas del caso, les repito, pueden ser suspensión de juicio a prueba, conciliación, criterios de oportunidad, derivación a la UTE si requiere más investigación, o condena. En el caso de las condenas será condicional o efectiva, y como se trata de abreviados iniciales, permite condenas eficientes y posiblemente menores de lo que se lograría en una cámara. Esto es un beneficio para todos. ¿Por qué? Porque el imputado sabe qué día cumple su condena, la víctima encuentra una respuesta pronta en el tiempo al hecho que ha padecido, y las cámaras del crimen liberan espacio para poder intervenir en los casos de mayor complejidad. Bueno, hasta aquí llega mi pequeña presentación. No, bárbaro. Déjame que, más allá de que seguramente, como decíamos, poder trabajar y hacer preguntas, a mí se me ocurren un montón para hacerte, pero quiero ir de a poco con una pregunta. Sí. Se hizo en la primera intervención, pero me parece que estaría muy adecuado que vos lo respondas. Yo veo allí, en cuanto a los indicadores de tiempo, yo sé que entiendo que hay todo un seguimiento del trabajo, de cómo se va haciendo, en qué tiempo, de qué forma. En primer lugar, lo que te preguntaría, vos trabajaste con otros sistemas, entonces, ¿cuál es la primera, como fiscal, cuál es la primera diferencia que aparece para vos entre este sistema en el que se están trabajando todos estos casos y otros casos que antes quedaban en un armario, no tenían ninguna respuesta, o para resolver, por ejemplo, si constituía o no un delito, había habido o no una resistencia, a veces demoraban 30 días hasta que una persona se le recibía declaración y recién podía justificar, etcétera, etcétera. Si había hecho delictivo o no. Entonces, ¿cómo ves vos, comparando con aquello otro funcionamiento que tenía la Fiscalía, donde, sí, bueno, por planilla, ya vamos a ver, acá va el decreto, esto lo manejaba el fiscal de una manera, diría, era una carga de trabajo muy importante durante los turnos, muy importante porque había que resolver, y quedaban con una planilla dando vuelta, y capaz que el caso no tenía ninguna respuesta, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo ves vos a ese modelo? Seguramente muchos de los que están con nosotros nos van a poder transmitir o van a tener esta imagen. Antes recupera la libertad por planilla y chao, listo, quedaba en un anaquel. Uh-huh. ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, es súper linda la pregunta porque, o sea, si bien llevamos 1 mes y medio de trabajo, y exactamente hay un equipo de trabajo midiendo, y no tengo yo esos números, te puedo decir que el cambio es de 360 grados y es un cambio al que les cuesta adaptarse también, porque a mí la verdad que me encanta resolver el caso lo más rápido posible. Esperar planilla no existe, porque no es un factor que yo tenga presente para resolver, pero se acaba. Los abogados por ahí se sorprenden porque ya no es que, bueno, es un hurto, se va y se va a la cámara, no, eso se acabó, o sea, hay delito, hay respuesta, esa es como la posibilidad que estamos teniendo. Por ejemplo, ese hurto que, bueno, mire señor, usted toma contacto con el sistema judicial, mire,
desde disponer de la acción penal hasta pensar en un archivo porque no fue delito, o si estuvo imputado va a tener un sobreseimiento rápido, no va a estar dando vuelta Sí. si corresponde por 2 años, 3 años, suplicando que alguna vez alguien resuelva algo y que se saque ese antecedente. Exacto. Otro aspecto que te quiero preguntar, o será Perdón, hago también transmito una pequeña observación que se está percibiendo, es que dicen, uy, que flagrancia está poniendo condenas de 3 meses, 6 meses, 1 mes, y llama la atención, así como llama la atención que el abogado le tenga que explicar al cliente, mira, las cosas cambiaron, perdón el lenguaje coloquial, pero creo que es claro para todos, pero el abogado le tiene que explicar al cliente y le dice, mira, esto no es más como era antes, caíste porque te robaste una billetera y te van a dar una condena si te lo pueden probar. Salvo que podamos reparar a la víctima y convencerla de que acepte y al Estado no le interese perseguirte y condenarte porque es la primera vez. Bueno, ese cambio de paradigma. Y cuando no hay ninguna de esas posibilidades, bueno, la solución es la condena. Y entonces estamos acostumbrados a que un robo, ¿y cuando se condena un robo 1 mes de prisión? Nunca. Nunca. Ya. Y las Bueno, víctimas... dicen, ¿cómo están poniendo penas tan chicas? Y sí, porque es lo que la ley nos manda. Primer delito, lo tengo recontraprobado y tengo una escala penal de 1 mes a 6 años, y bueno, yo creo que lo justo por el 40 y el 41 son 1 mes, 2 meses, 3 meses. Bien, suponete, ¿no? Me pongo a pensar en lo que vos estás diciendo, vamos a pensar juntos todos, van haciendo preguntas los que quieran, pero yo voy pensando con vos. Esa persona que tenía, suponete, un antecedente, es computable porque tenía una condena, bueno, pero ahora va a ser reincidente, pero ha cometido un delito muy leve, una violencia muy, muy escasa, una violencia física muy pequeña. Bueno, pero antes, al haber tenido una condena, al tener que elevar los juicios, demoraba 1 año hasta que llegaba a la Cámara, recién se convalidaba el tiempo de detención, con lo que llevaba detenido, había demorado el año. Hoy por hoy, lo que vos estás señalando, esto de la sorpresa es, miren, no daba para más, se terminó la investigación, más de 3 meses, ¿qué otra sanción se le va a imponer? Versus el otro sistema en el que se justificaba el tiempo de detención con la demora. Bueno, listo, lleva 1 año, era 1 año. Y la verdad es que no correspondía, digamos. Exacto. En esas evaluaciones y ponderaciones. Exacto. Inclusive, así como estábamos acostumbrados a que, un hurto, un robo, bueno, se va, no es nada, es leve. No, eso no corresponde porque no es lo que dice el código. También estábamos acostumbrados en términos de pensar esto que estás diciendo. Está condenado, recién sale, va preso. No, no es así. A veces encuentra una respuesta que no es punitiva. Claro. Y va, y por eso se sorprende. Por ejemplo, hasta una cuestión de que uno, seguramente con el transcurso del tiempo, a medida que vayamos, que ustedes sobre todo, que son los protagonistas de esto, vayan viendo, probablemente necesiten incluso flexibilizar más algunas cosas, que eso ya se irá viendo con el tiempo, de acuerdo a lo que vayan viendo ustedes, van a ser en ese sentido seguramente personas que promuevan algunas modificaciones. Y la otra pregunta que te quiero hacer, me van diciendo ustedes, es esta. Vos lo contaste, lo aclaraste y lo especificaste. No es que hay un código nuevo, claro, ni una constitución distinta. ¿Cómo has recibido, esto yo con total tranquilidad te pido, porque somos todos grandes, los abogados, ¿cómo recibieron, sobre todo el colegio de abogados, nuestros colegas, al sí. principio esto? ¿Les costó enganchar en la forma en que se trabajaba con esto? Sí, mira, te diría que 2 cosas. Por ejemplo, ha pasado todo esto que, repito, trabajamos todos con el mismo Código Penal, pero en este mes y medio de flagrancia se hicieron más suspensiones de juicio a prueba que, por ejemplo, el año pasado. La suspensión es Todo el año pasado. Sí, en todas las fiscalías del año pasado. Es que la suspensión siempre también la pensamos, es cambiar un poco la forma de pensar, ¿no? O sea, ser más flexibles, porque las normas están iguales para todos. ¿Qué pasaba con la suspensión? Y estudiamos la jurisprudencia, si es funcionario o si no es funcionario, que se usaba solo para delitos culposos. En cambio ahora la estamos utilizando como una salida, como está prevista en la intención del legislador, y se utiliza para muchos casos, no solo para los excepcionales. Entonces,
nadie tiene gimnasia en eso. Bien, Vamos a hacer la gimnasia, eso. Y respecto a la defensa, los primeros casos estaban prácticamente a un 90% con defensas oficiales, ahora ya empieza a haber defensores particulares y son totalmente receptivos, o sea, desde la defensa, desde que asumen la defensa, se comunican con la fiscalía y me dicen, Silvana, podemos proponer esto, tenemos tanto para reparar a la víctima, tanta es la pena, o sea, súper... bien, es decir, esto te iba a preguntar porque hay muchos asistentes que son colegas nuestros, abogados del colegio, que el sistema de comunicación que tienen es vía correo, vía teléfono. ¿Cómo normalmente en el caso de los abogados particulares van teniendo ese contacto y se comunican con la oficina, norte o sur? ¿Cómo? ¿A través de qué medios? ¿Van o llaman por teléfono? Bien, Van o llaman por teléfono porque desde el minuto en que el defensor, el diputado los designa, ya yo tengo el teléfono y ellos saben a qué número comunicarse, entonces se comunican directamente con el equipo de litigación para que me trasladen la propuesta. bien. Y hay otra cuestión que te quería preguntar, perdón por tantas preguntas, pero algunas cosas voy viendo y me parece... en algunos casos llegan a tomar declaración en plazos muchísimo más reducidos que antes, entiendo que es así, y Sí. en otros casos inmediatamente analizan que no resulta necesario incluso mantener ningún secreto de sumario y allí mismo le brindan acceso a los defensores. Entonces, me parece que por lo que vos estás contando, los defensores, desde este punto de vista, al menos van teniendo información y Sí. se cumple, se me ocurre... Salvo que yo tenga que investigar, yo me personalizo como fiscal, ¿no? Salvo que tuviera que investigar alguna otra cosa, que lo incidento y le pongo confidencialidad, Claro. esto lo libero para que el defensor conozca la prueba. Bien, y otro detalle más, han tenido un caso, digamos que fue en flagrancia, ahí en la zona norte, creo que nos comentaste alguna vez, que era un caso grande, Sí. o sea, digamos, era en flagrancia, pero era un caso importante, por decirlo de alguna manera, y lo van llevando ustedes, ¿verdad? O sea, Sí. digo, la flagrancia a veces, no en las unidades especiales, que eso siguen interviniendo en las unidades especiales, pero cuando se trata, suponete, de un robo importante y hay una flagrancia, están trabajando ustedes, ¿verdad? Sí, claro. En esto, bueno, como siempre partimos de la calle, que la calle es territorio policial. Si la policía responde en ese momento y los aprende, y el caso es flagrante, hemos tenido casos graves de hechos domiciliarios, con víctimas menores, con un botín muy importante en dinero, y los atrapamos y secuestramos el dinero, lo devolvimos, y bueno, está avanzando. Y a lo mejor, ¿Por qué mandarlo a otra unidad territorial? claro, Por eso remarqué que caso fácil se trata de que tienen la prueba reunida en el inicio, no de que el caso sea fácil, de que sea una tontería. Hay claro. casos que son altamente lesivos para el bien jurídico penal. Y también les toca intervenir a ustedes. Sí. Bien. Eso, si me permitís, también una aclaración. Una de las diferencias con el sistema de flagrancia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires es precisamente esta. En la competencia de flagrancia de Cava tiene que ver con lo que era aquí en Córdoba los delitos de competencia correccional, es decir, los delitos de pena arriba de 3 años o menos, ¿no? Acá nosotros podemos tener hechos mucho más graves, como decía Silvana, y la única traba, digamos, para continuar en el sistema de flagrancia tiene que ver con la dificultad o la complejidad probatoria o la conveniencia estratégica respecto a una investigación ya en curso de mayor entidad en el territorio. Entendido. Como en apoyo a lo que dice Esteban, y quizás sea el gran desafío de este proyecto,
Es que este es un sistema que ya está aprobado en otros lugares, no estamos creando magia, pero se hizo en Cava, que es multimillonaria y con delitos menores, entonces ahí es como más fácil. Se hizo en provincias más pequeñas que tienen poca densidad geográfica y menor violencia en la delincuencia, entonces también. En Córdoba, que tiene una gran densidad y un alto nivel de delincuencia, bueno, es una experiencia, el modelo es el mismo, pero la experiencia no es comparable. Así que vamos a ver cómo resulta. Bien, bárbaro. A todos, ¿no? Lo que se les vaya ocurriendo por ahí, voy como interpretando algunas preguntas que se generan. Quiero decirles que como es un seminario inicial, número 1, y como además de ser un seminario inicial, está esto en formación, todavía no sería prudente que nos preguntemos ni que saquemos conclusiones en ningún sentido, ni que pensemos en modificaciones, cosas que seguramente se irán cruzando, y esto es un trabajo que, como se va supervisando, van observando el funcionamiento, seguramente como todo la sufrirá, pero no es este el momento para que las analicemos, como para preguntarle, por ejemplo, a Silvana o a Esteban, che, ¿qué se les ocurre que habría que modificar? No me parece que sea ni razonable ni prudente, ni mucho menos. Bien, Silvana, gracias Sí. Esteban. Ahora, si les parece, empezamos con tus casos, Silvana. Bueno. Me parece que sería... ¿Estamos bien, Gustavo, con esto? ¿Vamos? Bueno. Mica, Gustavo, la gente del Instituto de Formación, bárbaro. Silvana nos va a presentar casos que los lee y nos va a hacer trabajar, ¿eh? Créanme que nos va a hacer trabajar y pensar. Vamos, Sil, dale. Bueno, les cuento. El caso es así. El 5 de marzo 2026, entre las 8 y las 17 horas, en circunstancias en que la persona imputada estaba trabajando en el domicilio de su empleadora, prestando tareas de personal doméstico, la imputada se apoderó ilegítimamente de 4 paquetes de yerba mate, 5 paquetes de galletas, 6 rollos de papel higiénico y la suma de 500.000 pesos argentinos en billetes de 20.000. La imputada no logró consumar su objetivo, ya que antes de finalizar su jornada laboral y poder retirarse del domicilio, fue advertido por la víctima e interceptado su accionar. Ese es el hecho. La víctima es una mujer de 55 años de edad y es la empleadora de la imputada. La imputada es una mujer de 25 años de edad, contratada por la víctima como personal de casas particulares y trabajaba en la casa desde un año antes de la comisión del hecho. La situación procesal es que esta persona es aprehendida en flagrancia por personal policial, toda vez que la víctima llamó a la policía y le dijo, tengo sospecho que me está robando, convocó a la policía se presentó en el domicilio, la víctima mostró filmaciones y la imputada, el personal policial invitó a la imputada a exhibir lo que llevaba en la mochila y encontraron todos los objetos de propiedad de la víctima recién explicados, las cosas comestibles y los 500.000 pesos. El hecho está calificado como tentativa de hurto, no hubo violencia ni fuerza y no logró consumarse porque fue detectado antes del fin. La prueba es el acta de aprehensión, las actas de secuestro, croquis del lugar, declaraciones de la víctima, filmaciones y la declaración del policía actuante. Los antecedentes de la imputada son 0, carece de antecedentes penales computables. Y al momento de prestar declaración, acompañada de su defensor, se abstuvo de prestar declaración. La propuesta es que encuentren ustedes frente a un delito de tentativa de hurto, primer hecho porque no tiene antecedentes y por supuesto tampoco tiene condenas, ¿qué solución le darían o cuál sería la salida temprana más adecuada para el caso concreto? Si pueden fundamentarlo sería más interesante. A pensar y a trabajar todos, ¿verdad?
me meto, Silvana, un segundo en esto. En primer lugar, quiero decirle que las preguntas que quedaron pendientes ya se las vamos a trasladar después, en todo caso Silvana o a Esteban. Ahora nos concentremos en el caso. A ver si te parece, ¿no? Sí. Una aclaración. Esta persona, en su situación desde el punto de vista coercitivo, ¿es que todavía sigue privada de la libertad o no? No, Recuperó la libertad. Bien. está en libertad. Bueno. Estuvo 48 horas privada de la libertad y luego recuperó la libertad con las condiciones de mantener domicilio hasta tanto el proceso termine. Bien. Otra pregunta más. ¿Hay querellante particular acá, en esta causa? No hay querellante particular. Un dato no menor es que el secuestro como se secuestró todo lo de poder, lo que era de pertenencia de la víctima, se le devolvió. La víctima recuperó todo lo que esta persona intentó quitarle. Bien. Ahora les pido, vamos a hacer esto, Silvana, si vamos a permitir. Ahí van respondiendo. Vamos a dividir esto, escuchen, de la A a la N, que creo que es la mitad del abecedario. Bien, bien, vamos con la respuesta, pero escuchen. Vamos con la respuesta de ustedes, voten. Ahora voten y nosotros vamos chequeando. Después que voten, yo les voy a pedir esto, que alguien de la A a la N hagan como fiscales y de la N a la Z como defensores, ¿sí? Entonces, de la A a la N, ¿cómo harían el esfuerzo ustedes para justificar una salida que sería una salida temprana, que sería una condena, porque no tiene antecedentes, etcétera, y sería condicional, o ustedes lo podrán justificar como fiscales, hasta dónde llegarían si quisieran impulsar una condena, y dividamos de la N hasta la Z como defensores, ¿por qué y bajo qué razones sostendrían ustedes que, y después le damos la palabra, sostendrían que la salida tiene que ser una salida alternativa? Acá ya muchos han respondido suspensión de juicio de prueba, puede haber otras, habría que verlas, y después vemos. Entonces, de la A a la N, como fiscales, vamos viendo cómo maximizaríamos nuestra respuesta respetando todos los principios que tiene el Tribunal Superior para esto, ¿no? Máxima taxatividad interpretativa, mínima suficiencia, subsidiariedad. Y como defensores vamos procurando maximizar una respuesta que sea lo menos lesiva posible para la persona que tenemos que defender. ¿Estamos? Bien. Un detallito, que no es Dale. menor, pero me gustaría refrescárselos, porque por la poca gimnasia que tenemos con la suspensión del juicio a prueba. Una vez que se usa esa carta, para decirlo de alguna manera, se acabó. Bien. Se agotó la posibilidad. Entonces, si la persona vuelve a caer, esa es una posibilidad que ya no existe más. Entonces, si bien es beneficiosa, hay que valorar cuántas cartas me juego en este hecho. Bien. Lo tengamos. Excelente. Bueno, a ver, levanten la mano porque queremos escuchar sus argumentos. Vamos a ver, empecemos por los fiscales. ¿Qué plantearían? Imagínense que la señora que ha sido víctima de esto está esperando en la puerta en la casa y se va a enterar de qué se resuelve. A ver, alguien que opine, por favor, como fiscal. Vamos. Adelante. No sé quién quiere levantar la mano y le habilitamos el micrófono, por favor. O si querés, los habilitás a todos los micrófonos, ¿te parece? Y alguien que empiece a hablar. Mica, ¿te parece? Hola, doctor. La persona que quiera hablar puede habilitar su micrófono. Bárbaro. Y además, al mismo tiempo, voy planteándole a los defensores cómo argumentarían y por qué argumentarían su salida. Algunos solo tienen que, entonces, activar su micrófono. Algunos ya lo han escrito, ¿no? Derivación a la OMA, disponibilidad de la acción. Después he visto suspensión de juicio a prueba. A ver,
Por favor, queremos escucharlos. Criterio de oportunidad del artículo 13 bis. A ver, Eugenia, contanos por qué, ya que estamos así, vamos, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Eugenia Maldonado propone el artículo 13. ¿Tenés micrófono, Eugenia? Dale, Eugenia. Euge. ¿Te escuchamos? Dale. Ay, Hola, sí, Dale. tengo el... No puedo... ¿Se corta? No importa. Se corta, ¿no? Bueno, otro. Perdón. Consuelo, ¿podés habilitar el micrófono, Consuelo? Hola, buenas tardes. Dale, dale. Sí, no, estaba escribiendo que, bueno, viendo el hecho, para mí como la víctima recuperó los bienes, me parece que no hay un ofrecimiento para hacer, digamos, por daño, me parece que no hay un daño causado como para hacer un ofrecimiento en dinero, por lo cual si no ofrecería el tema de la suspensión del juicio de prueba. Iría o por un criterio de oportunidad y bueno, y como el hecho se cometió, sino un abreviado inicial. ¿Tu criterio de oportunidad cuál sería? ¿La insignificancia? ¿Un acuerdo? ¿Una conciliación? ¿Cuál? Me parece una conciliación con la víctima porque justamente como trabaja en el lugar, pero bueno, todo depende ahí, habría que dialogar, digamos, con la víctima y ver también cuál es la pretensión. Bien. Antes de tomar una decisión al respecto. Podríamos encontrarnos con una víctima que nos diga, yo no quiero conciliar nada, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Bien, bien. Porque a lo mejor en ese Como caso... defensora, en tu postura como defensora, Consuelo, no dejaría de intentar conciliar con la víctima, por ejemplo. Claro, y creo Bien. que depende mucho del caso en particular, porque a lo mejor está en una situación particular la persona, digamos, la imputada, y por eso cometió el hecho. Por eso me parece que eso habría que verlo, hablar. Bien. Diego también, Burgos propone disponibilidad de la acción. Gabriela Ochoa, por ejemplo, nos dice, considero que una suspensión de juicio prueba reúne los requisitos por ley. Vos, Gabriela, ¿por qué, si sos tan amable, Gabriela, por qué lo llevarías adelante así como una suspensión de juicio prueba y no pensaste en intentar al menos sería, Silvana, una... insignificancia. Perdón, una oportunidad. Disponibilidad de la acción. Claro, disponiendo de la acción o por insignificancia o por conciliación. Conciliación, sí, sí, sí. ¿Podrás responder, Gabriela? O bueno, o quien haya también propuesto una suspensión de juicio prueba, ¿por qué lo vieron por ese lado y no por lo otro? Hay dos personas que quieren participar, han levantado la mano. Justo Sí. Sánchez. Adelante. Primero Milton, que es un tipo, una persona muy capaz. Y si no, arranco yo, Milton. Hola. Bueno, Dale. yo le quería participar solamente diciendo que, bueno, creo que el proceso este que tenemos nuevo de flagrancias nos da la oportunidad de quitarle un poco al Estado esta cuestión del monopolio de la acción penal y si como abogado defensor tenemos la posibilidad de hacer un trabajo rápido y quitar esfuerzo a la Fiscalía y podemos hacer, por lo menos hacer una prueba de disponibilidad de la acción penal, hacer un ofrecimiento o algo y no gastar esa carta que dice la doctora Páez de la suspensión del juicio de prueba, creo que tenemos la posibilidad de terminar el conflicto lo antes posible y capaz que con una disculpa es suficiente y la víctima, que ya recuperó todas las cosas, puede sentirse satisfecha y bueno, y tenemos la posibilidad de extinguir rápidamente el conflicto y le sacamos este monopolio al Estado de la represión. Entonces, creo que si tenemos la posibilidad de hacer un acuerdo o con lo que interprete la víctima que le es suficiente, debemos hacer el intento. Y bueno, y si no podemos ir por ese lado, bueno, entraremos en el proceso propiamente dicho de penal y bueno, seguiremos el camino y después gastaremos la segunda posibilidad, que será la suspensión del juicio de prueba,
Pero esto de la disponibilidad de la acción, creo que como nuevo mecanismo de flagrancia y que busca esta celeridad, estaría bueno aprovecharlo. Capaz que con una disculpa es suficiente. Ya tenemos la devolución de las pertenencias, habría que ver de qué es el caso. Pero bueno, habría que probar Bárbaro. esa posibilidad. Bárbaro. Viviana, vos, Viviana Perón, no te escondas y respondenos. Vos dijiste Hola doctor, buenas tardes. privar a la OMA. Justo estaba por ¿Por por qué? desactivar el micrófono para contestar, ¿me escucha? Dale, te escuchamos. Sí, yo considero, sí, bueno, como parte integrante del equipo de la OMA y trabajando en la defensa pública, que la mejor solución para esta asistida, esta imputada, es derivarla a OMA, porque, por un lado, su situación procesal se resolvería en breve tiempo, en el sentido de que yendo a la audiencia que se fija y llegando a un acuerdo de restauración, podría obtener en breve tiempo un sobreseimiento en relación a ese delito, que antes de existir OMA, por ejemplo, o flagrancia, a lo mejor había que dejar transcurrir el plazo de prescripción de este delito, que son 2 años, como lo fija la ley. En cambio, en este caso, transcurría la audiencia y llegaba al acuerdo, a lo mejor en 1 mes, 2 meses ya obtiene esa respuesta. Y por otro lado, al concurrir a esta audiencia le permite reflexionar sobre lo que pasó, y también la víctima puede ser invitada y puede asistir a esa audiencia y escucharla, a ver qué es lo que pasó, por qué actuó así, las dos reflexionar. Y sí, a lo mejor un pedido de disculpa, o puede haber una recomposición de ese vínculo si las partes quieren, lo cual es importante también por la situación atravesada. Si hace 1 año que estaba trabajando y de repente sucedió lo que sucedió, sobre todo eso, que reflexione y escuchar el por qué, y eso también puede llegarle a servir a la víctima también. Bien, bárbaro. Ahí está alguien del estudio Naranjo Frapa también. Y estás, el doctor Mazacone, dale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor, doctora? ¿Cómo estás, estimado y querido colega? Dale. ¿Cómo le va? Yo la conozco a la doctora porque, bueno, yo soy de Villa Carlos Paz y la doctora estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción Turno 1, con una gran labor. Yo no iría por el juicio abreviado inicial, no iría por la suspensión del juicio a prueba, trataría de buscar una solución. Todavía, por lo que entiendo, está pendiente de resolución esto, y Es un caso aprovechando... hipotético. ¿Cómo, doctora? Hipotético. Ah, hipotético, cierto. Iría por la disponibilidad de la acción con una simple disculpa. La persona ya recuperó sus pertenencias y eso haría que, bueno, no le quede ningún antecedente penal. Iría por ese lado, que no le quede, en principio, por ser una persona sin antecedentes, y que esto pondría en dificultad a que posiblemente, siendo una persona joven, puede impedirle conseguir otros trabajos en countries o demás, que se necesita, bueno, un certificado de buena conducta. Eso impediría, y bueno, aprovechando que el sistema es flexible, podría buscarse una salida lo más rápido posible. Bien, déjenme que hagamos algo ahora. Le escuchemos a Silvana, cómo actuaría. Ella hipotetizó un caso. Perdón, Gabriel, que justo está levantando la mano. Si me esperás, pasamos a esto porque después tenemos que pasar con Esteban. Pero me gustaría que cerremos, aunque sea, cómo lo ve Silvana esto y cómo trabajaría esto Silvana como fiscal, ¿no? Les quiero decir algo. He visto todas, es interesante, porque he visto desde todas las respuestas apuntan a suspensión de juicio de prueba, muy poquitos casos de condena, a algunos se les ocurrió plantear una condena condicional, muy poquito, pero suspensión de juicio de prueba, disponibilidad, mucha gente ya entró en esta lógica que planteaba Silvana. Silvana, ¿cómo crees vos que lo abordaría esto? Mire, qué interesante escuchar esto. A ver. Bien, el primer baramo de medición para mí es la víctima y el imputado, las condiciones personales, ¿no? De ahí el bien jurídico
efectivamente lesionada, la lesión efectivamente causada, cuando hablo de la situación personal de ambos, tanto del imputado como de la víctima, luego el bien jurídico, y ahí comienzo a analizar las salidas procesales. En este tipo de casos yo intentaría una salida no punitiva. La salida no punitiva, ¿cuál, Silvana, crees vos que podrías? Te pregunto, ¿llegarías a tratar de disponer de la acción? Sí, sí, claro, a través de la conciliación, lo intentaría yo a través de la conciliación, por la disponibilidad de la acción, y si no, la alternativa de derivación a la OMA, porque específicamente hay mediadores y demás, se puede trabajar con más técnica profesional sobre el conflicto social, ya no el penal. Entonces, resolver de esa manera, ¿no? Bien. Y una cosa que me gustaría aclarar, que no se debería identificar, no debemos identificar que haber recuperado los objetos robados es sinónimo de reparación. La reparación tiene que ver con muchas otras cosas, y no solamente es encontrar la cosa que me robaron o arreglar la puerta que me rompieron, sino tiene que ver con el trauma, con la situación de estrés y demás. No están equiparados, ¿no? Es muy importante haber recuperado, pero no es exactamente ese el monto, no tiene un monto la reparación. Excelente. Doctor, tu punto, tengo una consulta. ¿Se podría también agregar como una pena natural el hecho de que ella, al haber cometido ese delito, naturalmente va a perder su trabajo con justa causa y no va a recibir una indemnización, sumado a lo que había hablado el otro doctor? Digamos, ya tiene una sanción natural de esa conducta, perdió no más el trabajo y además quedar si trabaja en un country, en una lista negra, que no va a volver a trabajar nunca más en ningún lado. No sé si eso puede llegar a influir. Yo lo hablo como defensa, sí, para tratar de agregar un valor más de que esta persona ya está siendo sancionada, porque la misma ley laboral la sanciona con la no percepción de ninguna indemnización. Bueno, escúchame, dame un segundo. Antes de que responda Silvana tu cuestión, le damos la última palabra para que empecemos ya con el doctor Esteban Grangurundi. Sí, bueno, si nos perdonás, porque ya se nos ha hecho la hora, vemos este caso y si nos sobra tiempo, trabajamos el siguiente. ¿Te parece, Silvana? Pero antes, sí, claro. Vamos a dar la palabra al doctor Gustavo Farías. Gustavo, ¿vos le querés preguntarle a la doctora Silvana Páez? Sí, buenas tardes. ¿Me escucha, doctora? Sí, perfecto. Bien, yo he trabajado un procedimiento específico para flagrancia en otra jurisdicción y bueno, soy estudioso de los adversariales, entonces veía el federal y se me ocurren 3 preguntas breves, porque no le escuché. Disculpe si yo no le escuché. Lo escucho. Primero, si hay un acto procesal por el cual se declara la flagrancia, que pueda ser objetado hipotéticamente por la defensa, es decir, no hay flagrancia. Segundo, por ejemplo, CPP Federal establece 10 o 20 días de duración del procedimiento si ustedes se han propuesto utilizar un plazo. En otras provincias son 15 o 30 días según esté libre o no la persona. Y el último, el más importante, que me puede pasar el día de mañana, es cuál sería la política criminal que se le ha indicado a ustedes del Ministerio Público Fiscal para trabajar la posibilidad de mecanismos alternativos al juicio común, como lo que hemos barajado recién. ¿Cuáles serían los parámetros que van a tener en cuenta? Gracias. Bien. Bueno, vamos, Silvana, lo último, ¿no? Te vamos a molestar con esto. Lo que planteó el doctor del Estudio Naranjo, Frapaez, y lo que te planteó el doctor Gustavo Farías. Dale, Sil. La pena natural y... Respecto a la pena natural, no. Si uno estudia, perdón que sea tan categórica, pero cuando uno profundiza en los criterios de oportunidad, la pena natural es una salida que permite al Ministerio Público Fiscal no acusar cuando implica una gravedad tal que sería desproporcionado aplicar una pena, sumarle una pena más allá de la situación personal. El planteo que usted está diciendo va por lo compasivo, no por el criterio de oportunidad de la pena natural. Entiendo lo que dice, pero tiene más que ver con la clemencia
y no con el criterio de oportunidad de la pena natural. Muy razonable la respuesta. Siempre habrá varias bibliotecas y habrá planteos. Claro. Acuérdense que el criterio de disponibilidad lo maneja el fiscal y tomada la decisión no hay ninguna forma de oponerse. Dale, sí. Y per se el criterio es ambiguo, o sea que de ahí para adelante podemos discutirlo, pero esa sería mi respuesta. Dale. Y respecto a las preguntas del doctor, de inicio le digo que, repito para todos, que trabajamos con el mismo Código Procesal Penal que el resto de las fiscalías, por lo cual no hay un decreto que diga este delito es flagrante, no, para nada. Sí, lo que se hace automáticamente es decidir libertad o detención, y eso puede ser cuestionado por las vías procesales comunes para todas las fiscalías, ¿no es cierto? Control jurisdiccional, oposición, etcétera. No existe ese tipo de decreto. No hay normas apartes para flagrancia, es el mismo que el Código Procesal Penal. Perdón, agrego, no sé si la inquietud del doctor Faría, vos decís, che, doctor, yo como defensor puedo decir, miren, acá no hay situación de flagrancia por distintas, y planteo objeciones, etcétera, etcétera. Sería, ¿qué pasa si viene un planteo de esa naturaleza, Silvana, para ustedes? Un control jurisdiccional. Por ejemplo, claro. Si vos seguís sosteniendo que acá hay una situación de flagrancia, que hay evidencia, etcétera, habrá un juez que esté decidiendo esa cuestión. Perfecto. Igual que cualquier otro caso. Aquí la única diferencia es que la prueba está al principio. Luego, las vías impugnativas, recursivas y demás están todas habilitadas del momento cero. No hay una específica. Dale, ¿cuál era la otra inquietud del doctor? La otra es si tenemos un plazo. La política criminal para los mecanismos alternativos. No, la política criminal es la que manejamos todos los fiscales, la política de persecución criminal, no la criminal, es la que impone el Ministerio Público Fiscal de la provincia y es igual para todos. Bien, A eso, no hay una cuestión así, por respondiendo al doctor Farías, de indicaciones específicas de determinadas situaciones para casos de flagrancia. No existe, es la misma, ¿no? La misma, es tratar de unificar criterios en la forma de respuesta, pero bueno, estamos hablando de derecho penal. O sea, todos pretendemos la seguridad jurídica y la unificación de respuestas. Ante un hecho, cierta respuesta es lo esperado, eso tiene que ver con la seguridad jurídica en general, pero no con una cuestión de política de persecución penal. Y concretamente no existe un criterio específico más allá de trabajar bien. Bárbaro. ¿me permite agregar, Marcelo, en respuesta al doctor Farías? Sí, porque ya después te vamos dando la palabra a ti, así que andá metiéndote a poco, agradeciéndole muchísimo, Silvana. Dale, Esteban. Para concluir esta pregunta, el Ministerio Público, Fiscalía General, en el año 2019 elaboró una guía interpretativa de los criterios de oportunidad, con un anexo de jurisprudencia aplicable a los casos, pero es como una forma, no una bajada de línea de política criminal en sentido estricto, sino que viene un poco a echar luz sobre algunos criterios o sobre algunos conceptos que puedan resultar ambiguos, como el que recién se hablaba de la pena natural o de criterios de oportunidad. ¿Bien? ¿Qué es la expectativa de pena? En ese sentido. ¿Bien? Bueno, disponible en el portal MPF Córdoba. Bien, ahora lo presento. Gracias a 12.000 respuestas, un montón de preguntas, la hemos podido ir respondiendo. Ahora arrancamos con... Gracias, Sil. Ahora gracias a ustedes. No te vayas, ¿eh? No, aquí estoy. Ahí, gracias. Ahí van los aplausos para Silvana. Gracias, che. Ahora vamos a arrancar con Esteban. Gracias. Esteban, también lo envidio profundamente, Esteban, porque igual que Silvana, es magíster en Derecho de Argumentación, que es para mí la carrera, una de las especializaciones más lindas que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, es hermosa. Esteban es fiscal de instrucción, está en la parte sur del esquema de trabajo, junto con otros colegas, ha trabajado como funcionario en la Defensoría Pública de Víctimas, por lo tanto, nos hemos visto con Esteban en 1.534 audiencias de distintos lugares, haciendo distintas tareas, pero no hemos visto mucho.
también trabajó en el juzgado de control de violencia familiar, además de contarles que es el magíster en argumentación, es miembro del Instituto de Ciencias Penales de la Academia de Derecho de Córdoba y es ex docente de la Facultad de Derecho de la Católica. Y Esteban también va a abordar sobre este mismo punto. Acuérdense que después esto sigue, porque lo tenemos al doctor Agustín Caferata, siguen después los defensores penales públicos, que son los que han participado más, que seguramente vamos a seguir trabajando como seminario introductorio un montón. Y nos queda el taller final. Pero presentado Esteban, te dejamos a ti, querida Esteban. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por la presentación. Muchísimas gracias a todos por la presencia y el entusiasmo. Espero que tengan el mismo entusiasmo en formular preguntas después y en participar en los casos que les traigo a colación. Bueno, no quisiera pisarme con algunos conceptos o procesos de trabajo que ya ha vertido la doctora Páez, sino enfocarme principalmente en las salidas tempranas de menor impacto penal y dando las razones por qué considero que pueden llegar a ser aplicadas. Una de las particularidades que tiene el sistema integral de flagrancia, que para mí es una enorme ventaja, es la cuestión probatoria. Que la inmensa mayoría de los casos, le diré 9 de cada 10 o más, el caso se encuentra resuelto en materia probatoria en la entrega misma del procedimiento. O sea, son muy pocos los casos en que tenemos que tomar 1, 2, 3 medidas más de prueba. Es muy raro que tengamos que abrir un teléfono, hacer un reconocimiento en rueda de personas, porque generalmente ya de la misma entrega de las actas y de la declaración policial, de la declaración de la víctima, vienen todos juntos a la entrega del procedimiento. Entonces, ya allí la prueba está, en la mayoría de los casos, clara. Y eso, a diferencia de una fiscalía común, que hay que hacer primero que nada un esfuerzo probatorio para luego llegar a qué salida le podemos dar al caso, acá el esfuerzo probatorio es mínimo. Entonces, toda la estructura que tenemos está ya pensada para ver qué salida le damos al caso. ¿Bien? También, que se ha mencionado recién, otra de las particularidades que tiene el sistema es el acceso de la defensa a la causa, a la prueba, desde el primer momento de la investigación penal preparatoria. Y eso, me gusta que Silvana haya introducido el concepto de fiscal del caso, porque yo pensaba usar el concepto de teoría del caso, ¿no? ¿Qué tan distinto o qué tan distinta puede ser la teoría del caso de la fiscalía, de la teoría del caso de la defensa, si estamos viendo lo mismo? Ahí el esfuerzo, en todo caso, de la defensa o de la fiscalía va a ser en la negociación o en la imposición, que no se malentienda, pero puede llegar a suceder, de una salida al caso. ¿Bien? Entonces, salimos acá del modelo de la fiscalía de instrucción como fiscal acusador, como juntar los elementos probatorios para la realización de un juicio, y nos enfocamos en un fiscal, en un modelo de fiscalía que trata de encontrar la solución más acorde y proporcional al caso. ¿Bien? También el acceso a la defensa desde un primer momento a la prueba facilita y acorta tiempos. Yo en años de trabajo en una fiscalía de instrucción, en muchos de los casos la defensa recomendaba la abstención en la primera declaración, el levantamiento del secreto del sumario y luego ampliar la declaración una vez que se haya conocido la prueba. Bueno, acá no es necesario porque la defensa ya conoce y puede dar un consejo técnico más preciso, que eso, bueno, no me quiero meter demasiado porque ya será objeto de disertación por parte de los defensores, pero acorta tiempo por la innecesariedad de levantar el secreto del sumario y después ampliar la declaración. Esta idea también de la fiscalía como resolutora y no como elevadora de causas, implica que tienen que entrar a jugar
todos esos principios que estudiamos en derecho penal, que tienen que ver con, no me voy a explayar en cada uno, pero que tienen que ver con la proporcionalidad, con la mínima suficiencia, la última ratio, la doble fragmentariedad, etcétera. ¿Bien? Estos principios penales, de raigambre constitucional también, los tenemos que relacionar con los principios que imbuyen en la tarea del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Que están explicitados en la propia ley orgánica, particularmente en el artículo 3, por ejemplo, que habla del Ministerio Público avanza como principio hacia una gestión de los conflictos con orientación a las víctimas, tiene el rol que es inherente al Ministerio Público, que es como gestor de la paz social, y también no debe descuidarse la cuestión del principio de objetividad y la eficacia y economía de recursos. Y acá me detengo. Eficacia y economía de recursos no son meras pautas administrativas. No vamos a ser fiscales más eficaces por lograr más condenas, o no vamos a ser fiscales más eficaces por lograr mayor cantidad de elevaciones a juicio, sino que son mandatos de optimización respecto de los recursos con los que contamos, y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los casos que ingresan al sistema penal ingresan a través de la flagrancia. ¿Bien? Entonces hay que hacer un manejo muy racional de esos recursos para destinar el resto del esfuerzo del sistema para los casos que presenten un conflicto más agudo. Estos principios limitativos a la potestad estatal represiva se aplican en el proceso de flagrancia desde el primer momento. La doctora Páez hizo referencia que desde la misma entrega del procedimiento, también algo mencionó Marcelo, de la misma entrega del procedimiento, a diferencia de lo que era el modelo tradicional, que pasaban unos días en la causa, en la unidad judicial, hasta que llegara a la fiscalía, y ahí se analizaba si realmente se encontraban reunidos los requisitos típicos para decir que un delito es un delito. Acá, desde el primer momento, luego de la entrega del procedimiento, se puede disponer la libertad sin imputación, y a continuación se hace el decreto de archivo. Y en lo que tenemos más habitual, tiene que ver mucho con las resistencias a la autoridad, delitos de resistencia a la autoridad, y algunos que tienen que ver con contravenciones, pero están ahí en duda de si son contravenciones o si son delitos, y por las dudas se entrega el procedimiento en flagrancia, pero se les da la libertad y son derivados luego al circuito contravencional. Ahora bien, los casos que transponen esos límites, esos tamices de proporcionalidad, de doble fragmentariedad, etcétera, y que permiten avanzar en el caso con una imputación, no deben ser pensados como que el juicio es la única alternativa posible para ese caso. Por el contrario, la proporcionalidad nos indica que tenemos que ir, hablando en términos simples, en escalerita de menos a más, ¿no? Y por eso el primero de los criterios a evaluar es el criterio de oportunidad, o los criterios de oportunidad, porque apuntan a distintas consideraciones, a distintos de casos, y están todos reunidos, todos juntos en el artículo 13 bis. El criterio de oportunidad es un resorte exclusivo del Ministerio Público. Recién algo mencionó Marcelo, es algo que si lo puede proponer la defensa, pero si la Fiscalía no está de acuerdo, no hay un recurso a la negativa del fiscal de aplicar un criterio de oportunidad. Pero, volviendo a lo que dije en un principio, en esto de la teoría del caso y de los esfuerzos que tiene que hacer la defensa y la Fiscalía por llegar a una solución, están dadas todas las condiciones
para que la defensa plantee a la Fiscalía su visión de la salida menos dolorosa posible en términos penales para la persona imputada. Una de las cuestiones a evaluar en este tipo de salidas es el daño ocasionado a la víctima. Cuando tenemos un particular que ha sufrido un menoscabo en su patrimonio o en su integridad, tenemos que evaluar y, como nos indican los principios de actuación del Ministerio Público Fiscal, tenemos que tratar el caso como un conflicto. Y al haber una víctima afectada, vamos a tener no uno, vamos a tener dos conflictos. Vamos a tener un conflicto primario, que es el conflicto a nivel horizontal, el conflicto intersubjetivo entre autor y víctima, y vamos a tener un conflicto secundario a nivel vertical entre el autor del hecho y el Estado en ejercicio del ius muniandi. A mí me gusta pensar, con esto que hablo de horizontal y vertical, me gusta pensar la interacción de los conflictos en un sistema de ejes cartesianos. ¿Se acuerdan los ejes que usábamos en matemática, en la escuela, y que creo que por eso nos volvimos abogados, para no volver a usar ese tipo de cosas nunca más? Los X y las Y, ¿no? No estoy siendo original con el concepto de eje cartesiano, ya lo usa Silva Sánchez, con otros conceptos de daño, ¿no? Utiliza daño social, daño intelectual, utiliza otros conceptos, pero acá en el eje de las Y, el eje vertical, nos vamos a encontrar con el conflicto secundario, es decir, ese que lo tiene como protagonista al autor y al Estado. A mayor elevación del conflicto, tenemos un mayor interés estatal en su resolución por la vía tradicional, digamos. A menor intensidad de ese conflicto secundario, tenemos una menor necesidad de pena, y si a su vez consideramos el conflicto primario en su intensidad, podemos llegar a alguna solución. Esta intensidad me la brinda en abstracto la escala del delito. Bien, no es que tenemos que ponernos a inventar mucho, sino que si yo tengo, por ejemplo, una comercialización de estupefacientes, que tengo una escala de 4 a 15 años en su figura básica, estamos hablando de que hay un conflicto secundario de una intensidad potente, por decirlo de alguna forma, y no vemos ahí un conflicto primario. Podría ser un conflicto primario, pero muy abstracto en relación a potenciales consumidores, pero en general es un conflicto puramente entre el autor y el Estado. En un caso de homicidio, vamos a encontrar que ambos conflictos tienen una intensidad muy grande. ¿Bien? Ahí no es posible una reparación para la víctima, y tampoco es posible para el Estado dejar impune un homicidio. ¿Bien? Pero si pensamos en unas lesiones leves, por ejemplo, una pelea a la salida de un boliche, donde hay una escala penal que llega a 1 año de prisión como máximo, vemos que el conflicto a nivel estatal es mínimo comparativamente con otros delitos, aunque transpone todos los umbrales de la tipicidad delictiva. El conflicto es mínimo a nivel secundario, pero tiene una intensidad mayor o menor en relación al conflicto primario. No es lo mismo unas lesiones leves que simplemente manifiesta a la víctima haber sentido dolor, que 29 días de curación, que estamos casi en el umbral de las lesiones graves. ¿Bien? Entonces, ese mayor o menor nivel o intensidad del conflicto primario nos podría llegar a impactar en el conflicto secundario. Hay veces que el conflicto intersubjetivo
se puede solucionar a través de una conciliación, que eso puede ser con o sin reparación. No hay que cerrarse en que toda conciliación tiene que tener el signo peso incluido, ¿bien? Hay que pensar que puede ser un pedido de disculpas. Tenemos situaciones por ahí de conflictos vecinales que nosotros nos vamos y se siguen viendo las caras, entonces es mejor pensar allí en una restauración de esos vínculos intersubjetivos a través de una conciliación. Esta mirada, como digo, surge no solamente de la ley, sino del artículo 13 bis, sino también de estos objetivos planteados como norte por parte del Ministerio Público Fiscal en su propia ley orgánica. Y reitero, y puede deberse un poco a mi paso que ha mencionado el doctor Hidalgo por la Defensoría de Víctimas, pero reitero que es muy necesario incorporar la mirada y la opinión de la víctima en el proceso. Porque como Ministerio Público tenemos el deber, el mandato de custodiar intereses sociales, pero en caso de un conflicto intersubjetivo, un conflicto primario que tenga intensidad, ¿qué más representativo de la sociedad cuyos intereses decimos representar que esa víctima que está pidiendo una determinada respuesta? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué respuesta está pidiendo la víctima si no la escuchamos? Entonces, es necesario, y es una de las cualidades de este sistema de flagrancia, la escucha directa a la víctima en estos casos que identificamos como de conflicto primario preponderante por encima del conflicto secundario. Hay que perderle un poco el miedo a la víctima, por ahí ni hablar si abrimos los comentarios de los portales de noticias o de redes sociales que la gente pide por ahí pena de prisión perpetua por un hurto. Hay que perderle el miedo a que la víctima venga y nos diga quiero venganza. La víctima en la mayoría de los casos quiere vivir en paz. Si ha sido lesionada o ha tenido un daño en su vehículo o un daño en su propiedad, quiere ser reparada. 9 de cada 10, estoy aventurando un número, pero un poco nos lo da la experiencia, ¿no? Las víctimas en general quieren dar vuelta a la página y seguir más o menos igual que como estaban antes de haber sido víctimas de un delito. Entonces, creo que el sistema de flagrancia facilita, o puede facilitar, si tenemos esta mirada, que el autor de un hecho repare un daño y la víctima se sienta compensada. Así se logra un efecto comunicativo del derecho penal, se logra una confianza en el derecho, y eso genera una sociedad más pacificada, si se quiere. Creo que las soluciones que actúan sobre el conflicto primario, tanto la conciliación a nivel sin reparación, digamos, como aquellas que prevean una reparación, se consideran de mayor, o deben ser consideradas de mayor calidad institucional, ya que disminuyen el costo social y pacifican a la sociedad más efectivamente que una pena de encierro. También hay que considerar que hay casos en que no basta con una reparación, o la reparación es un requisito, pero no es suficiente, ¿bien? Y aquí entran a tallar cuestiones de política criminal. Va a haber casos en que no sea conveniente una reparación, una salida de disposición de la acción a través del 13 bis, sino que sea necesario sujetar a la persona imputada al cumplimiento de ciertas condiciones, cierta observación por un plazo determinado para buscar que no vuelva a suceder. Si identificamos que la causa del problema tiene que ver, por ejemplo, con una cuestión de consumo de estupefacientes, bueno, es algo a tratar, no es algo que con un criterio de oportunidad se pueda solucionar. Entonces, hay casos en que debe concurrir una suspensión del proceso prueba y no puede solucionarse el caso a través de un criterio de oportunidad. También hay casos donde específicamente está prohibida la aplicación de un criterio de oportunidad
pero es factible la aplicación de, perdón, no he ido pasando la filmina, como dicen las personas mayores. Hay veces que no es factible la aplicación de un criterio de oportunidad, por ejemplo, porque hay antecedentes penales computables. Bien. Antes, con antecedentes penales computables no era factible de ninguna manera ninguna alternativa que no fuera una condena. Actualmente, si ese antecedente computable tiene más de 5 años de prisión, más de 5 años de antigüedad, y el delito atribuido presenta un máximo de 3 años, ahí no estamos en el campo de la tesis amplia, sino una tesis restrictiva que pone el tercer supuesto del 360 bis, es factible la realización de una suspensión del proceso de prueba, aún con la persona con antecedentes computables. Entonces, allí no sería aplicable un criterio de oportunidad, pero sí puede aplicarse una suspensión del proceso de prueba. Esteban, disculpa, para que tengas presente, trata de redondear, así nos queda más o menos media hora, porque tenemos preguntas y casos. Dale. Bien, bueno, voy a pasar muy rápidamente a la cuestión de la suspensión del proceso de prueba y la condena de ejecución condicional. Creo que un poco ha aumentado, más allá de que es uno de los objetivos que tenemos como fiscales de flagrancia, aumentar la respuesta de casos a través de respuestas lo menos dolorosas posibles, pero que a la vez generen un impacto tanto en la persona imputada como en las víctimas. Es necesario considerar que a partir de la reforma del artículo 50 y del artículo 58 del Código Penal, que entró en vigencia el 8 de marzo del año 2025, ha cambiado muchísimo el panorama en relación a las condenas de ejecución condicional. Yo diría, para hacer una comparación futbolera, si se me permite, la suspensión del proceso de prueba era poco utilizada, la condena condicional era la tarjeta amarilla y la condena efectiva la tarjeta roja. Tenemos que pensar en la suspensión del proceso de prueba como la tarjeta amarilla, la condena condicional como una tarjeta naranja y, por supuesto, bueno, la condena efectiva cuando no hay alternativa. ¿Y por qué voy a esto? Antes de esta reforma teníamos la posibilidad de unificar, cuando se daba una condena condicional, tenemos la posibilidad de hacer una unificación composicional y lo que era habitual, una práctica más o menos acertada, era inflar un poco las penas de la condena condicional con el objetivo de transmitir un mensaje, digamos, con este mayor impacto psicológico que puede tener, lo mismo decir 1 año condicional que 3 años condicional, ¿bien? Entonces tiene un mayor efecto comunicativo la pena, aún sin ejecutar, en la persona imputada y luego condenada, ¿no? Luego, el juez que tomaba la unificación, al ser condenado nuevamente, que tenía que revocar la condicional y unificar en una pena, podía proporcionalmente ya readecuar ambas penas en una sola componiendo. Entonces, si se había ido un poquito el baremo en la primera condena, podía rectificarse con la segunda. Ahora esa posibilidad no está. Y a 1 año, un poco más de 1 año de esta reforma, ya se están viendo esos efectos. O sea, ya estamos teniendo gente que ha sido condenada hace menos de 1 año atrás y hay que unificar penas y esas penas pueden llegar a ser muy, por ahí, desproporcionadas. Entonces, mi propuesta, mi forma de ver la condena condicional es que hay que mensurársela actualmente como si fuera una condena efectiva. Hay que pensar, si son 3 meses condicional, 3 meses condicional, y no 6 o 1, porque me da la amplitud de la escala penal.
sino que hay que pensar que esa condena pasado mañana puede llegar a ser efectiva y se van a sumar de manera aritmética. Entonces, yo lo que propongo y lo que tratamos de aplicar, eso es algo que ha sido objeto de las capacitaciones, que hemos brindado también de puertas adentro del sistema de flagrancia, es esta razonabilidad desde el momento de proponer una condena condicional. Y finalmente, y así ya pasamos a los casos, yo dejo como última opción el requerimiento de citación a juicio con o sin medida de coerción, porque la idea es que el caso que entra a flagrancia y que decidimos que quede en flagrancia, porque no reúne criterios de dificultad probatoria o tenga que investigarse alguna cuestión más en profundidad o no presente la persona imputada algún tipo de problema de salud mental, cosas así. El caso que entra a flagrancia se debe poder resolver en flagrancia, ¿bien? Y en esto sí es importante el cambio de concepción de los operadores jurídicos y de los abogados, ¿bien? De los abogados defensores. Porque creo que juntos podemos llegar a darle una solución al caso y pensar que la elevación a juicio tiene que quedar para los casos en que estratégicamente sea conveniente la elevación a juicio, que tiene que ver con que tiene una causa más grave en cámara, o con que tiene, por ejemplo, tengo ahora un caso de robo calificado por el uso de arma, que al momento de ser aprehendido brindó otro nombre, se tuvo que hacer todo un cotejo de huellas, contrastar con otras aprehensiones que había tenido, los informes fotográficos, etc. Y a partir de ese cotejo de huellas salta un pedido de captura de una fiscalía de narcotráfico. Entonces se están sustanciando dos procesos en paralelo con un resultado que todavía no está puesto en ninguno de los dos y que para la defensa, que son dos defensas, son defensa pública, pero son dos defensas en cada proceso separadas, unificar un criterio sobre cuál va a ser la estrategia defensiva y qué es lo más conveniente para el imputado, conviene recién luego de la citación a juicio y su acumulación material en cámara. Entonces, debe dejar lo que antes era la regla para la fiscalía de instrucción, el norte, que era elevar la causa a juicio, ahora, a mi criterio, debe dejarse como excepción para el caso de que no haya podido resolverse con ninguno otro de los mecanismos o cuando convenga a la defensa por una cuestión estratégica en beneficio de la persona imputada. Ahora sí... Hasta ahí llegaste, Tevi. Bueno. Perdón, yo le digo a Esteban. Bien, perdón, una cosita más que me quedó, que me parece que es como lo gráfico y que tiene que quedar también como recordatorio. Criterio de oportunidad, suspensión de proceso prueba, condena tiene una relación ascendente de grado de tipo cualitativa. Bien, si yo puedo una condena, si puedo un criterio de oportunidad, también puedo una suspensión de proceso de prueba, también puedo una condena, pero no viceversa. Bien, entonces va a haber, podemos decir que los criterios de oportunidad, la suspensión del proceso de prueba y la condena, también haciendo una comparación, son trajes para distinta ocasión. Bien, pero hay veces que se pueden superponer las posibilidades de resolución. Bien, como vimos recién en el caso de la empleada de casas particulares, había distintas opciones y la aplicación de un criterio de oportunidad, yo hubiera aplicado un criterio de oportunidad, quiero también dar mi respuesta, ya que se me permite, pero la opción de la suspensión del proceso de prueba es una alternativa en caso de que la Fiscalía considere que no se dan condiciones necesarias por cuestiones de política criminal que son privativas del Ministerio Público Fiscal. Bien, bárbaro. ¿Hasta ahí llegaste, Tevi? Hasta ahí llegamos. Espera, todavía no pongas el caso. Dame un segundo que le tengo que hacer preguntas a los dos, antes que pongan el caso.
Esto son preguntas muy prácticas, pero nos van a responder ustedes en la medida en que ustedes están en esto todo el tiempo. La primera pregunta es, ¿dónde se alojan los aprendidos mientras dura el proceso? Esto es una pregunta muy interesante, seguro de letrados que tienen que ir, venir, salir, volver, estar, llegar, hablar en la zona norte, en la zona sur y además atender acá en tribunales. ¿Dónde están alojados? Bien, si me permitís, Silvana, ya que tengo el micrófono encendido. Primero, están durante varias horas en la alcaldía de Tribunales 2, en el caso de los aprehendidos en flagrancia en los distritos 1 y 2, y están, o sea, hablando en términos prácticos, del río para abajo, sería el distrito 1 y 2, un poco para los extremos de la ciudad, del río para arriba, Sierras Chicas, Malvinas Argentinas, todo eso va a la unidad norte, que está físicamente al lado de la comisaría 13, que tiene una alcaldía, y allí están los camiones de traslado del servicio penitenciario, pasan 3 veces por día y de allí los trasladan a la UCA. ¿Bien? Hemos tenido casos donde advertimos, se dispuso el decreto de detención, advertimos que la persona todavía estaba en la alcaldía y, coordinando con la defensa, la indagamos sobre tablas y le dimos la libertad ahí nomás sin necesidad de traslado a la UCA. Eso. Bien. Como que veas. Agrego algo más, Tevi, agrego algo más. Ese lugar que es la alcaldía de Tribunales 2 y donde se encuentra la zona norte, esto seguramente Silvana nos va a responder. Los abogados entran, se presentan, se acreditan igual que a lo que es la UCA, y con su credencial pueden mantener contacto personal con una persona privada de la libertad ahí. No conozco, Silvana, el dispositivo en la norte. Acá sí se tiene entrevista en la alcaldía de Tribunales 2. ¿Y en la norte, Silvana? La zona norte tiene una particularidad que aloja toda el aprehendido en flagrancia, más los aprehendidos menores, niños, niñas y adolescentes, más lo que es Marcelo, Guardia Central, lo que antes se alojaba en jefatura. Por lo tanto, ahí están alojados como un máximo esperado de 6 horas, no más que eso, entre 6 y 9 horas, y luego el traslado a donde corresponda, UCA o Bower. Hay posibilidades, pero restringidas, porque hay demasiado preso. Bien, pero digamos la comunicación la pueden tener ahí, bárbaro. Sí. Otra pregunta súper práctica. Perdón, Marcelo. Luego el traslado predominantemente es a la UCA, bien, sí. Predominantemente es a la UCA, salvo que por valoración médica se sugiera el traslado a Bower o al hospital modular de Bower cuando haya alguna cuestión de crisis. Vamos con 2 preguntas, si podés hacer el caso. Traten de responderla bien puntuales. La primera para vos, Sil, y la segunda te la dejo a vos, Esteban. Sí. Consulta para Sil. Esto es una pregunta de la doctora Pelanda, Antonella Pelanda. En las unidades, cuando se asignan las causas, ¿se le asignan a instructores? Y como están acostumbrados en la fiscalía acá de territoriales, digamos, esta es la pregunta de la doctora Pelanda, o a quién es el responsable, digamos, del caso, o es conveniente que el abogado tenga el contacto directo con el fiscal del caso. Esa es la pregunta de la doctora. Sí, pueden comunicarse directamente con el fiscal del caso. No hay instructores, porque el diseño es distinto. Se pregunta en recepción si el preso está, luego en investigación son todos ayudantes fiscales, todos están capacitados para dar información, y la comunicación con los fiscales puede ser directa sin ningún problema. Doctora, gracias. ¿Viste, doctora Pelanda, que te respondimos? Yo vi la pregunta, ponerle un like a la doctora Silvana Páez, ponerle un like. Y ahora para vos, Esteban, antes de que pase a tu caso. Bien. Rápido, ¿no?
Bien, bien, ahí van los likes para Silvana, grande. Gracias. Escúchame, Esteban, otra pregunta que quedó. Esta es muy buena y seguramente ustedes lo podrán responder rápido y después pasamos a tu caso. ¿Qué tan ágil es la designación de un abogado defensor? Antes, en las unidades judiciales se firmaba la imputación con una leyenda que decía posteriormente el abogado. Y si podés hacer una muy breve referencia al cuidado que tienen ustedes con que la designación respete al abogado de confianza en los casos de flagrancia, y si no tiene abogado de confianza, al defensor penal público. Pero lo primero es gestionar esto. Contame qué tan rápido es y se cumplen con esto. Sí, se cumple. Son muy poquitos los casos donde la persona imputada nos pide un plazo para proponer. Normalmente designan el abogado de su confianza o designan a la defensa pública en el mismo, cuando se les informa el decreto de detención. Eso también es una particularidad que me olvidé de destacar, que cambia la práctica con los abogados defensores, ¿no? Antes se esperaba la planilla para la decisión sobre la detención. Ahora no se espera, es libertad o detención. Y se le comunica la detención en el mismo momento a la persona imputada y se le da la opción de llamar a un familiar y de designar al abogado que considere. Son muy poquitos los casos en que han solicitado plazo y solamente está el supuesto de designación de oficio de la defensa pública para los casos en que la persona no pueda ser notificada por alguna cuestión de salud, generalmente de salud mental, y haya sido trasladada sin poder notificarle del decreto de detención. Bien, bárbaro. Ahora déjenme que pasemos al caso de Esteban. Otros aplausos para Esteban. Chanis, muchos aplausos. Vamos. Yo le voy a poner el caso de Esteban, ya lo lees. Decirle, este es un aviso parroquial para la Universidad Nacional de Córdoba. Acuérdense que los que quieran certificación tienen la posibilidad de hacer el pago y bueno, y ahí van a obtener la certificación, mensaje de la Secretaría de Graduados. Y en segundo lugar, lo otro que quiero decirle, pregunta, te la respondo yo. ¿Qué ocurre con los casos enmarcados en la problemática de violencia familiar que no encuadran en la competencia de lo que sería el fuero específico? Y se sigue entonces con el mismo código, que es lo que dijo la doctora Silvana Paz. No hay un código distinto, sino está dentro de la problemática de la Fiscalía Especializada, y bueno, por la razón que no corresponde, se sigue el mismo protocolo para el trabajo, como si fuera otro caso más en flagrancia. Marce, dale. ¿hace un solo agregado? Por favor. Respecto a la defensa. Cuando me tocó trabajar en Carlos Paz, yo ya lo tenía así instrumentado. Desde el minuto en que la persona está presa, propone defensor, y si no, le designo uno de oficio. Y en especial en esta unidad en que todo el tiempo, todas las causas son con presos, no puede pasarse por alto ninguno, entonces nos aseguramos desde el inicio que esa persona tenga un defensor que se encargue de preguntar por él, más allá del control que hacemos desde la Fiscalía. Bien, ahora pasamos a tu caso. Esteban, les quiero decir algo. Ustedes ven lo enfocado que están los fiscales en saber, entender cuál es la problemática, el volumen de los casos y cómo ir tratando de graduar la respuesta de lo mínimo a lo más relevante en respuesta, porque lo saben, porque lo viven, porque tienen experiencia y porque lo conocen. Esteban, vamos con tu caso. Bueno, este es un caso real, se han sacado los datos sensibles, fue de la primera semana de trabajo nomás. El día 10 de marzo de 2026, alrededor de las 19:30 horas, personal policial del CAP, mientras se encontraba patrullando en el centro de la ciudad, observó en la vía pública una pelea entre dos personas de sexo masculino. Como consecuencia de esta, habían roto el vidrio de un local comercial. Procedieron a darle la voz de alto, separarlos, controlarlos e identificarlos. En ese contexto, llevaron a cabo la aprehensión del imputado, que les manifestó: no voy a ir preso, tengo conocidos en la unidad judicial, los voy a hacer perder. Debieron hacer uso de la fuerza para subirlo al móvil, debido a que se resistió físicamente.
En ese momento, el imputado se dirigió a la otra persona con quien había estado peleando y le dijo: te juro por mi hijo que te voy a matar. El imputado era una persona de 27 años, soltero, con un hijo menor de edad a su cargo, trabajaba de vendedor ambulante, tenía estudios primarios, vive en el mismo domicilio desde su nacimiento y no tenía antecedentes penales computables. Se calificó el hecho como resistencia a la autoridad y amenazas en concurso real. Resistencia a la autoridad por justamente la resistencia a persona policial y amenazas por esa frasecita que le dijo a la persona con la que estaba peleando. La escala es de 6 meses a 3 años de prisión y tenemos la prueba de rigor que es acta de aprehensión, domos, croquis, acta de impresión ocular del vidrio roto, domo policial, informe médico del imputado y la otra persona, ambos con lesiones de carácter leve, con el dato de que ninguno instó a acción por las lesiones. La propuesta es que salida temprana consideraría más adecuada el caso y ¿por qué? Bueno, nuevamente, antes de que empiecen a responder, vamos a hacer algunas preguntitas. Primero, ¿esta persona recuperó la libertad o estaba en condición privada de la libertad, Esteban? Esta persona recuperó la libertad después de la declaración. Bien. La otra cuestión que te pregunto es esta. Vos dijiste que no se instó, el personal policial no instó la acción. Entre ellos no instaron la acción, porque ambos habían estado peleando entre sí. El personal policial no resultó lesionado. El personal policial no resultó lesionado. Entonces quedó como resistencia a la autoridad y amenazas simplemente. Bien. Bueno, también hagamos así, pero al revés, de la A a la N, ahora como defensores, y de la N a la Z como fiscales. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a pensar qué harían ustedes como defensores, qué harían ustedes como fiscales, qué plantearían y por qué, de qué forma, de qué manera? Y a ver, y después vemos finalmente cuál es la mirada de Esteban, ¿no? Y la de cada uno de nosotros. Así que, a ver, vamos opinando. Adelante, vamos. El que quiera, primero votamos, si les parece. Me va poniendo las respuestas en el chat. Si son tan amables, van poniendo la respuesta en el chat, que eso está bueno. Que ahí nosotros en realidad también vamos viendo, así como les conté al principio, que era lo que veíamos nosotros bueno, la gran mayoría buscaba soluciones alternativas. Ahora, cumpliendo la tarea de fiscal, ¿cuál creen entonces, como un grupo como fiscales, otro grupo como defensor, cuál creen que sería la justificación que tomarían para una u otra salida? Vamos, escribiendo, hay que trabajar, ¿eh? Muy bien, Justo, vamos. Bien, una primera respuesta, bien. Desde el lado de la fiscalía, muy bien, Justo, perfecto, entendido. Vamos. Jorgelina, excelente, Jorge. Desde el lado de lo que sería la defensa, una probation. Bien, Jorge. Gracias por participar, Jorge. Sabemos que están en Carlos Paz, Jorge, disfrutando ahora de un otoño hermoso. Te envidiamos, Jorgelina. Ponele. Te juro que... Hola, no te había visto. ¿Qué haces, Sil? ¿Cómo andas? Raquelita. Acá del Ministerio Público. Muy bien, la Raquelita nos dice que ella plantearía también una probation. Pamela, una probation. Bien, vamos, Esteban. A ver. Bueno, la respuesta a ese caso fue, primero, que esto se suele pasar por alto, se archivó por las lesiones y por el daño del vidrio del local, porque fue uno de los puntos que tuvo en cuenta la policía para prenderlo, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento del archivo, Esteban? El fundamento del archivo del daño, la tipicidad Bien. por la falta de dolo. Es un culposo, claro. Exactamente. Y respecto de las lesiones, porque no se puede proceder, pues no se ha removido el obstáculo
del 72. ¿Y no encontraste ninguna razón de orden público para... No había ninguna razón de orden público, eran dos particulares peleas. Y ahí en ese caso solicitamos el sobreseguimiento por la aplicación del criterio de oportunidad del 13 bis, inciso primero. 13 bis, inciso primero, vos te estás refiriendo a Significancia. significancia. Bien, a ver, ustedes para que vean, este es un nuevo mundo de fiscales que está comprometido con esta idea de saber que tiene una problemática muy cercana porque muchas de estas personas han estado tocando por primera vez el sistema, ojalá que no, pero a lo mejor les toca de nuevo, y quizá en un breve tiempo, y fíjense que ya con una de las aplicaciones de los criterios de oportunidad, ya está, digamos, como dijo Esteban, en términos futbolísticos, con la tarjeta amarilla, está con la disponibilidad de la acción también, ¿no? Porque es la única vez y le va a quedar una suspensión de juicio prueba. La bala de plata. Claro, y después le va a quedar una suspensión de juicio prueba, y después ya tendrá que pensar en una condena, y bueno, y con todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Esta fue la solución que tomaste vos, dijiste, bueno, esto es insignificante, terminemos con esto acá, y ahí quedó. Bien. ¿Querés que veamos otro caso más? ¿Quieren que veamos? Nos quedan 2 minutos. Vemos uno más. También el 10 de marzo a las 5 horas aproximadamente, 4 imputados con fines de robo, actuando de común acuerdo y previa distribución de roles, se presentaron en un barrio de la ciudad de Córdoba, donde se encontraba estacionado un automóvil en la República. Mientras 3 de los imputados levantaron el automóvil, el cuarto, utilizando una llave metálica, sacó la rueda trasera izquierda. Por razones ajenas a su voluntad, no pudieron llevarse la rueda, la dejaron apoyada sobre el automóvil y se retiraron del lugar. La víctima relató que no hubo daños y no tiene interés en recibir ningún tipo de reparación. Los imputados eran 4 hombres de 21 y 22 años de edad, eran del interior provincial y habían venido, les tiro más datos, Marce, habían venido a festejar el cumpleaños de uno a Córdoba. Todos tenían el secundario completo, planilla limpia. Los calificamos como coautores penalmente de robo en grado tentativa, con la escala de 20 días a 3 años de prisión. 3 se abstuvieron de declarar, 1 reconoció los hechos, y tenemos de prueba domo, acta de aprehensión, croquis ilustrativo. Ahora tenemos muchísimos domos en la ciudad de Córdoba y más en la zona céntrica y periférica del centro, así que esa es una de las pruebas que tenemos más habituales. Por supuesto, declaración de la víctima y de los policías actuantes. También la pregunta sería cuál sería la salida más adecuada y por qué. Vamos, a ver, piensen. Ahora ya se tienen que jugar. Vos, Jorge, ¿qué le meterías, Jorge? ¿Tienen antecedentes? No tenían antecedentes computables. Sí tenían 3 de ellos un antecedente de lesiones en riña en sus pagos natales. ¿De qué fecha? Del año anterior. Y yo iría a un abreviado inicial. Mirá vos. Una multipropósito. Bien, ahí, por ejemplo, Paula también pone una abreviado inicial en caso de que tengan antecedentes, pone. Bien, esa es una posibilidad. Vos, doctor Mazacone, Raquelita dice, en este caso sí entiendo que postularía un criterio de oportunidad desde la defensa, Raquel. Ángeles dice criterio de oportunidad también, Ángeles Barreda, como defensora también, un criterio de oportunidad. Vos, doctor Mazacone. También criterio de oportunidad a los efectos de que, bueno, pueda no quedarle ningún antecedente penal y pueda seguir adelante, ¿no? Y hoy un antecedente penal es un inconveniente muy, muy gravoso para quien está
siendo sometido o tiene un conflicto con la ley penal. Disminuyen mucho sus posibilidades laborales y de otros trámites que hacen en la vida cotidiana. Sí, bárbaro. Contá, Esteban, ¿cómo lo resolviste? Bueno, primero menciono qué tuvimos en cuenta para resolver el caso. La cuestión de los antecedentes que tenían en el interior, de unas lesiones en riña, luego esta conducta, siempre en grupo, nos llevó a pensar que lo mejor era someterlos a condiciones durante el plazo de un año. No tenían problemas de consumo, salvo uno que consumía marihuana ocasionalmente, pero no tenían antecedentes penales computables como para motivar a hacer un juicio abreviado. Entonces, decidimos proponer la suspensión de la acción por el término de un año, con trabajo comunitario, que eso lo consiguieron en su localidad natal, a través de la municipalidad, que es algo, también aprovecho para decir, está a punto de salir un convenio que ha firmado el Tribunal Superior de Justicia con la Municipalidad de Córdoba para que podamos derivar para trabajo comunitario, que por ahí suele ser una propuesta de la defensa, donde realizar el trabajo comunitario. Bueno, acá se está por instrumentar esta posibilidad, para que la tengamos. Perdón, ¿no? Agrego eso. Jorgelina, esto pasa en el interior también, nada más que no está dividido esto, pero digo, lo de los convenios con las municipalidades para estas salidas está muy bueno. No hace falta que... yo sé que todo el mundo se carga con trabajo, pero está bueno poder encontrar ese espacio con las municipalidades para que aporten a que haya un mejor grado de convivencia. Sí, yo con lo que estoy viendo acá, digamos, en realidad de acuerdo a las resoluciones que adoptaron los fiscales, que también es un poco cambiar la cabeza en el sentido de las resoluciones conforme, digamos, este sistema de flagrancia como que te permite operativamente efectuar, digamos, todo este tipo de disposiciones. Ojalá llegue acá Carlos Paz el tema de las fiscalías de flagrancia, pero creo que también va a implicar, como ya dije, un cambio digamos, de razonamiento de qué medida adoptar. Y está muy bueno el tema de los convenios, así que eventualmente si se aplica, se hará. Sí, yo te decía también, Jorge, a lo mejor también una impresión de Silvana, Esteban, que Silvana ha sido compañera tuya hace muy poco. Conoce acá, conoce. Estuvimos acá. Sí, y yo las conozco las dos. Y la he visto trabajar incansablemente las dos. No, pero lo que decía es, guarda que más allá de que no tengas todavía esa dinámica de gestión de trabajo interna en Carlos Paz, por la cantidad de fiscales, qué sé yo, guarda que algunos conceptos que están, digamos, la dimensión que le están dando los fiscales acá en la unidad de flagrancia, sí pienso que es trasladable a muchísimos lugares del interior. Pienso que hay como dice acá Américo, un cambio de paradigma, también hay que pensarlo así. ¿Por qué? Porque lo dijo Silvana, creo que lo dijo Esteban, hoy por hoy, una condena condicional significa una espada de Damocles gigantesca. Y fíjense que hay muchos casos que entre una condena condicional y una suspensión de juicio prueba, tenemos que extremar, me parece a mí, todos los que estamos operando, y los litigantes también, buscar esa alternativa y no la condena, que desde el punto de vista operativo te facilita el control, te somete al control y evitar la condena, porque de lo contrario caemos en un escalón que hoy, como decía Esteban, antes era apenas una tarjeta amarilla. Hoy la condena condicional es una tarjeta anaranjada tirando roja. Sí. Nos ha pasado en la problemática penal juvenil, ¿no? Cuando se empezó a implementar y bueno, la estamos trabajando ahora, entonces bueno, en cierta forma como que como fiscales múltiples estamos aplicando todos estos tipos de políticas restaurativas, así que bueno. Claro, está bueno. Bueno, estamos en hora, son las 1:34, no les quiero tomar ni un minuto más a todos. Permítanme, lo primero, felicitarlos y agradecerles a Silvana, Chanes de aplausos para todos, a Silvana y a Esteban, muchísimo. La verdad que son espectaculares.